Para los que hemos sido pelotaris, entrar a un frontón por primera vez es más o menos como el entrar a una iglesia desconocida para un creyente. Nunca te dejará indiferente porque hay algo en el aire que se acerca a tu espíritu. Después, de los que más te gustaron, guardarás el recuerdo y de los frontones donde jugaste, no digamos. Yo jugué como pelotari profesional en 7 de ellos: Palma de Mallorca, Casino de La Coruña, Principal Palacio de Barcelona, Marquina, Durango, Miami y México DF. Después fui intendente en 2, el Principal Palacio de Barcelona y el Jai Alai de Cancún. José Mari Fernández Urquiaga, ¿qué tal estás? Pues estoy bien, bien. A Dios gracias, bastante bien. Muy bien. ¿Estas palabras de introducción te suenan a algo? Sí, de hecho creo que has dicho en mi historia, en concreto esa ha sido mi historia. Es el prólogo de un librito que escribiste, una preciosidad de libro, que se titula Ecos de un frontón en las Ramblas de Barcelona. Y eso que he dicho Sí, pertenece, son líneas escritas por ti. Luego hablaremos sobre este libro, si te parece bien, José Mari. Sí, muy bien. Es un libro que alguna vez me comentaste que por qué no lo hice más grande, y yo creo que te dije porque ya tenía que empezar a meter nombres y es algo que no me ha gustado nunca. Vale, Porque si la cosa es preciosa, el nombre de un compañero está perfecto, pero si sí, la cosa no es tan preciosa ya empiezas a dudar. vale. Luego hablamos de este librito, José Mari. Leyendo tu biografía, me ha llamado la atención una cosa, que naciste en Orduña. Sí, en plena guerra. Mi padre, bueno, mi abuelo era guardia civil y los hijos se facilitaba por lo visto mucho hacer la mili en la Guardia Civil, cobraban y todo. Y a mi padre, estando en la Guardia Civil, le agarró la guerra. Estuvo 2 años en el frente y después ya, cuando ya lo licenciaron a él, que se casó, y entonces le mandaron a Orduña como parte de Guardia Civil, que era él en aquel entonces, pues ya recuperó otra vez la Guardia Civil. Y en Orduña, en el cuartel de la Guardia Civil, que ya por lo visto no existe, aunque ya di una vuelta yo para conocerlo y tal, parece que nací yo. Pero a los 6 meses le cambiaron a él lo que tenía que hacer y lo mandaron a Marquina. No sé si en Marquina habría 3 o 4 guardias civiles, lo mandaron como jefe, comandante del puesto. Y Mm, resulta que se encontró con la novedad de la High Alay, de lo que era la pelota, la cesta punta entonces el Marquina, que para él fue un descubrimiento increíble cuando él había sido una súper aficionado de mano, en Vitoria, de donde era él, de Vitoria. Y además incluso yo lo vi jugar, jugaba bonitamente a mano, pero en Marquina era la época ya de la guerra, y yo llego a Marquina, digamos, con 6 meses, el 38, 39, y hay montones de pelotaris, de los montones que se han cerrado o lo que sea, que están en Marquina ensayando, y mi padre ve aquello y se enamora. Y cuando a lo poco tiempo le dicen que tenía que cambiar de sitio para otro sitio, dijo, no, yo me retiro de la Guardia Civil porque mi hijo va a jugar a la pelota. Así que te puedo decir que me emociona y todo, que antes de cumplir el año mi padre ya había decidido que yo sería pelotario. ¿Cuál era el Entonces, ambiente, José Mari? En Marquina tu padre se enamora de la especialidad de la cesta punta, tú vas creciendo, me imagino que cogerías la cesta enseguida. bueno, imagínate, creo que dice mi madre que tenía yo como 6 años cuando, claro, en casa el padre esperando que yo creciera, hablaba de la pelota y de los pelotaris y que si los Allende, que eran hijos de guardias civiles, que si los Ramos, que eran hijos de guardias civiles, etcétera, etcétera. Todo aquel mundo, mi padre le llamaba mucho la atención y era amigo de ellos y todo eso. Y entonces yo iría creciendo y estaba hablando de eso. Y Mm. entonces los Reyes Magos me trajeron, por lo visto, una cestita nueva y a la madre, yo que esperaba otras cosas, mi madre recuerda que dije, hasta los Reyes Magos quieren que yo
que yo sea pelotari. Sí. ¿Cómo me río cada vez que recuerdo a mi madre diciendo eso? José Mari, ¿y había maestros? ¿Cómo aprendíais a jugar? No, no, no. En Marquina nunca hubo maestros. Ese fue un invento posterior cuando los frontones de la Florida empezaron a intervenir dándoles, digamos, unas subvenciones o dinero y pusieron a alguien en Marquina. Pero nosotros nunca. Los pelotaris retirados o no retirados se ponían en Marquina, lo recuerdo perfecto, siempre contra la pared del frontón de atrás, allí mirándonos y tal y eran los que criticaban o algunos criticaban feo, pero otros te recomendaban, te agarraban al lado y decían, estás torciendo mucho este revés, alárgalo así, o mira así, o tal. Ellos hacían de maestros, mas nunca hubo uno dedicado a eso. ¿Recuerdas a alguno de los veteranos, algún nombre histórico? De Marquina, que andaban. Sí, que os enseñaban, que os corregían las posturas. Bueno, los Allende, por ejemplo, uno de ellos, el mayor, se quedó en Marquina a vivir ya y ahí se quedó. Y después había otros que si Leonora India y que si el mismo Urizar, ya sabes, los Urizar, el padre de los Urizar, del Charlie y todos estos, era Sí, un enamorado del frontón y muy Ce- positivo, siempre Cecilio, muy Cecilio. Cecilio. Cecilio siempre fue muy positivo. No recuerdo que a nadie le haya dicho una cosa fea. Cecilio, siempre muy positivo. Esto alárgalo así, esto atrás así, para un poco más, para un poco menos, etcétera, etcétera. Lo que es ir puliendo poco a poco, ¿no? Compaginabas los estudios con la cesta y hay un Bueno, momento, sí, 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 los estudios de Marquina, que era la escuela municipal para todos. En Marquina no había más posición, porque te voy a decir una cosa, si algo soñé toda mi vida yo era haber estudiado, pero tan es así que te voy a contar una anécdota que no creo yo que la debas poner, pero para ti. El párroco el párroco de Marquina, el de la parroquia, obvio, llegó a casa y le dijo a mi madre, Simona, hay dinero para que tu chaval vaya al seminario. Porque yo tenía, como era monaguillo y eso ya me conocían todos los curas y todo eso, y pues se ve que tenía fama yo de que era un chaval bueno o qué sé yo. La cuestión es que le dijo a mi madre que había dinero para mí, porque en aquella época salía dinero, mucho dinero, yo no sé si de viudas o de qué, precisamente para mandar a los chavales al seminario. Y entonces mi madre dice, oye, pues bueno, vamos a esperar que venga tu padre a la fábrica y habrá que decirle. Y yo contento, yo hubiera ido al seminario, quizá no hubiera sido cura, pero para estudiar, porque no había otra forma. Y entonces a mi padre le dijo, oye, que ha venido don Elías, ha dicho que hay dinero para que vaya al seminario y que, ¿cómo? ¿De cura? Bueno, bueno, antes lo mato. Dijo mi padre, y joder, en aquella época lo que decía el padre, ya sabes, era la última palabra, ya nadie lo discutía. y en lugar de ir al seminario, te vas el año 1954, con 16 años, te vas a Mallorca. Eh, ¿Cómo salió un contrato? ¿Cómo fue eso? Bueno, en Marquina había siempre alguien que estaba en comunicación con los intendentes o lo que sea de los distintos frontones. En aquel momento me acuerdo que era uno de Ondarroa, Carmelo, que estaba de intendente en Mallorca, y pues él se comunicaría con los que él conocía o lo que sea. Oye, mira a ver si hay chavales por Marquina o lo que sea, ¿no? Marquina era el punto en aquel momento que más podías conseguir gente. Así como habéis tenido vosotros Tolosa y todo esto, pero Marquina más todavía tenía. Y entonces en Marquina, pues creo que fuimos nosotros 3 o 4 en aquel momento, ya no recuerdo bien, pero 3 o 4, y a los 6 meses aparecieron otros 3 o 4, entre ellos el chino Bengoa y estos. ¿Recuerdas el viaje, José Mari? Sí, obviamente, tren a Barcelona y barco a Mallorca. Por cierto, era el insulto de la clientela del frontón de Barcelona, perdón, de Palma de Mallorca, el insulto era cuando estabas jugando mal o habías pegado un palo o lo que sea y tal.
Marco, te decían, te gritaban. Que te fueras a coger el barco de vuelta. Sí, para que fueras a coger el barco de vuelta, para que te fueras ya. Yeah. José Mari, ¿te recuerdas el día del debut? No recuerdo para nada. Lo único que recuerdo es que me pasé por lo menos 15 días más nervioso que nada. Eso Mm. sí recuerdo, pero lo demás al detalle nada. Y fue, De, se, sí, no piensa que a mi edad ya se me han escapado sí. muchos recuerdos, aunque hay algunos que quedan grabados, no sé por qué, unos sí, otros no. El intendente has dicho que era un tal Carmelo, ¿has dicho? Sí, sí. Carmelo, que creo que era cuñado de uno que jugó a la pelota hasta muy viejo, Vicente, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Hasta otro de Ondarra, un zaguero con no mucho cuerpo, pero jugó a la pelota precioso. Terminó en Acapulco, yo creo que como 50 años este. ¿Qué ganabais en Mallorca, José Mari? Pues no sería mucho más de 1.000 o 1.200 pesetas, más unas 8 pesetas o 10 pesetas de las quinielas, que por cierto, daban el 1% de lo que se había jugado. Y te voy a decir una curiosidad que lo he comentado a veces con el Chino Bengoa. Resulta que Carmelo, el intendente, llevaba las cuentas para pagarnos a fin de mes lo que habíamos ganado en quinielas. Y te puedo decir que yo, a lo mejor en aquel momento, si el Chino ganaba 20 quinielas, yo ganaba 60, pero un montón. Y yo cobraba en aquel momento a lo mejor 40 pesetas y el Chino cobraba 100. ¿Por qué? Porque resulta que las quinielas de los sábados y domingos tenían un montón de apuesta y el 1% era mucho dinero. Y en esas el Chino me ganaba. Yo no me ponía nervioso, no sé qué pasaba, pero las ganaba él. Yo ganaba las malas, las que no iba nadie, las que nadie apostaba. ¿Y que vivíais en una pensión? Pues fíjate que cambiamos dos o tres, pero en una pensión que él era militar, así justo me acuerdo por encimita, pero después también comíamos en el frontón, eso sí, la gente, los del bar del frontón nos daban de comer y allí solíamos estar un pelotón, un montón de pelotaris. Y después estuvimos pues durmiendo en casas particulares. Yo cambié 3 o 4 sitios. En 2 años estuve en Mallorca. ¿Qué pelotaris eran los que tus compañeros que luego coincidiste en otro frontón o que llegaron a ser figuras? Pues fíjate que qué curioso te puedo decir que no coincidí con casi ninguno, creo que coincidí con los de Palma Mallorca. Creo que con ninguno, porque por ejemplo, un íntimo amigo mío de guía, que en paz descanse, de Marquina, el hijo del maestro, este fue a Estados Unidos después que fui yo. Él estaba en la mili en Mallorca y yo, como no hice la mili, me fui a Estados Unidos. Después de Estados Unidos yo me fui a México y ya me separé de ese pelotón. El Chino fue a La Habana, de La Habana fue a Miami. Y también, o sea, yo no los vi en años, en muchos años no vi a gente de eso. Y de Mallorca, el año 1956, hace 68 años, te vas a Coruña a jugar en el frontón que le llamaban el Casino de Coruña. Sí, ahí era un verano, 2 meses. Ahí lo pasamos divino, entre la playa y todo. Y nos íbamos allí con una lancha remando hasta otras playas lejos. Y me acuerdo todavía hasta los nombres, Bastiagueiro y no sé cuántos eran. Sí, sí, sí. ¿Cómo surgió el contrato de Coruña? ¿Recuerdas? Bueno, es que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo tenía en aquella época a lo mejor unos 70 o así, pero tenía bastante peso y tenía demasiado peso. Estaba, vamos a llamarle gordito. Entonces llego a Mallorca y jugando todos los días y comiendo aquella comida y todo eso, yo empecé a adelgazar y a crecer. Entonces, como cada vez iba jugando mejor, yo estaba contento y además mi figura, yo iba creciendo y me daba gusto verme, vamos a decir, que estaba ocurriendo eso. Pero agarré una anemia tan fuerte que no me quedó más remedio que parar el frontón y al cabo de un poco de tiempo que me autorizó el médico,
ya me fui a Marquina otra vez. Que por cierto, mi madre cuando me vio abrir la puerta casi se desmaya de haber visto salir a un muchachote y llegar una jirafita allí que llegué yo, delgado, delgado. ¿Qué tipo de qué, perdón? No, bueno, y entonces estando en Marquina, el verano, apareció un señor, y ya no me acuerdo el nombre, me acuerdo y no me acuerdo, y entonces ese señor venía por 8 o 9 pelotaris, con los cuales jugar en La Coruña, que en el pasado había sido normal los veranos. Entonces nos apuntamos varios, y entre los varios pues estaba yo. Y entonces me acuerdo que pelotero y cestero estaba Guía, José Manuel Eguía se apuntó de cestero y yo me apunté pelotero. Yo, que en los 3 o 4 que ensayábamos, yo era el encargado de las pelotas, yo cosía el cuero y eso, ya tenía habilidad yo para eso, aprovechando los cueros que se rompían en la cancha. Ya sabes que de dos uno queda entero y él se lo guardaba. Y entonces, con esos cueros guardados, me fui a La Coruña. Y resulta que yo, zorro, según yo, cuando se rompía la pelota un poco, le cortaba ahí mismo y le ponía un parche. Y lo vio el gallego y me dijo, oye, yo no te he contratado para hacer eso, yo te he contratado para que des un servicio normal. Con eso no te voy a pagar. Ah, no, pues si no me paga, no hago. Pues él dijo, pues no te pago, pues no hago pelotas. Y entonces jugamos nosotros, que recuerdo yo fácil un mes, mínimo, con el potro, y él le ponía la tela adhesiva, se la ponía enrollada, y con eso jugábamos. Porque yo, R no cedí. Ya. ¿Qué tipo de cancha era, José María, el Casino de Coruña? Bueno, 30 metros al aire libre, bueno, aquello, si llovía un poco ya no podías jugar. Aquello era un sitio para que se divierta la gente jugando paleta y raquetitas y todo eso, pero para cesta no. Nada más te digo, fíjate cómo cambió mi vida ese frontón. En un detalle, yo llego de regreso, se termina aquello y vamos a Marquina. Mi padre todo contento de que vaya a ensayar yo y va a verlo en mi ensayo. Y bueno, y de otros compañeros, el mío, digamos. Y creo que a los 10 minutos se regresó a la casa y la madre me dice, el padre todo triste, todo enfadado. Dice que se te ha olvidado jugar lo poco que sabías. Porque es que en La Coruña cambiabas todo, la posturita, tal la cosa. Y resulta que cuando yo jugué en el Palace, que tenía yo ya 18 años, en ese momento en el Palace apareció Guinus de La Habana para dar contratos, que fueron, me acuerdo yo, Hernández, Murillo, Guardino, fueron unos cuantos. Y yo le dije que yo no, porque me dijo que era para La Habana, Madrid. Y le dije yo al frontón pequeño, no quiero ir. Sí. Entonces me dijo, bueno, pero si sacas juego, podrás ir a La Habana, al Grande y tal, Highlight. Pero yo, con aquella que tenía del juego que se me olvidó en La Coruña, dije yo si voy a La Habana, Madrid, lo poquito que sé se me va a olvidar, así que no fui. ¿En Coruña jugaron también Pachi Churruca? ¿Estuvo contigo? No. Pachi Churruca es anterior a mí. Pachi Churruca tiene 3 o 4 años más que yo y ese es en otra camada, salió. No. Ya. En Coruña unos nombres que no habrás oído nunca. Chomi Gorrochategui de Hermoa. Ya te he dicho. Tendría que ver la foto. Sí. Elu, que en paz descanse, porque Chomi también en paz descanse. Elu, que en paz descanse. Oye, ya me da pena decir nombres porque en mi edad ya el 90% ya se nos adelantaron, ¿eh? Sí. ¡Coño! ¿El intendente era Argoitia, José Mari? No, Coruña no tenía intendente. Hubiera sido un lujo. Sí. Al año siguiente, el 57, estás en Mallorca de nuevo. Sí, porque en Mallorca yo tenía, digamos, abierto, porque yo había empezado a jugar muy bonito, y bonitamente. Y entonces, cuando yo ya me puse fuerte, pues ya dije, ¿puedo ir? Sí, vente. Y fui otra vez.
y que es de Mallorca, estando ya al año en Mallorca jugando, es cuando aparecen los de Barcelona que vienen a ofrecer contrato. Y como daban más dinero, entonces me fui al Palace y de Barcelona, que digamos que en 3 meses se cerró, y es cuando vengo yo al norte. En el norte empiezo a jugar partidos y los que estaban en el norte, como Fernando Orbea, me dice, ¿quieres ir a Miami? Y para mí, Miami en aquel momento eran todos los frontones, ¿ya me entiendes? Podía, si hubiera sido Tampa o Palm Beach, para mí era Miami, o sea, en aquel momento, ¿ya me entiendes? Y entonces, cuando él me dice, porque se ha enfermado un mexicano que digamos, el número 27, y para cubrirle a él. Y pero me digo, pero me estás hablando del Biscayne. Sí, eso es mucho para mí. Le digo, para allí hay puro lobo. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Y tal, igual. Úbeda, el mexicano era Úbeda. Y ¿qué va? Me dice, ni lo piensas y tal. Hombre, le digo, me hubiera gustado mucho más West Palm Beach o así, más al estilo de lo que yo estoy ahorita jugando. No te preocupes, joder, no te preocupes. Fui a Miami y ahí nos dejaron fuera a Tomás Goyogana, a Pachi Tuarte y a mí. Pachi Tuarte, no sé si te acuerdas, de Motrico, un motricoarra. De Y oídas, sí, sí. y una gran persona. Bueno, de hecho, los dos amigos míos, Goyogana y Tuarte, son grandes personas. Pero en aquel momento nos dejaron fuera porque además había ocurrido una cosa. A Benenson se le ocurrió un invento que le llamó el cha-cha-cha. No sé si has oído hablar de ello. El Sí. cha-cha-cha era que hacías 3 tantos y te quedabas afuera. De que salías esperando que los otros dos contrarios hicieran otros 3 tantos. Yo, que tenía el 1 y el 2 en la camiseta siempre, pues alguna vez cuando lograba hacer 3 tantos, vete a la esquina, espera que vengan allí José Francisco Urcola, Muguerza, Arrasate, Chávez, los que venían ya caliente que habían terminado el último tanto. Y yo sacaba, y a lo mejor sacaba cortas si te descuidas, no sé. La cuestión es que aquello fue un desastre para mí. Y ya llevaba 3 meses jugando, cuando Pistón, que es otro grande como persona, como jugador grande, pero como persona más grande, Pistón me dice, mira, José Mari, tú chaval has estado jugando con una cesta equivocada toda la temporada. Agarra esta de Echevarría, que está ya vieja, él la ha quitado, y ni ensayes, sal a jugar con ella. Oye, ¿quieres creer que el último mes yo gané tantas quinielas como los normalitos lo que ganaban? El último mes, increíble cómo jugué, porque después de eso me ha servido a mí, cuando era intendente en Barcelona, a que los chavales que traían la costumbre, sobre todo delanteros, de que con mucha salida, para hacerle bajar y todo eso, ya mira, chaval, en este juego lo primero que hay que hacer es parar. Una vez parado, ya después ya puedes hacer lo que sea. Pegar, no pegar, abajo, arriba, lo que sea, pero parar. Y con esa cestita no puedes parar, hijo mío, le decía. Y me acordaba que lo que me había pasado a mí. ¿Me entiendes? Sí, así es eso. José Mari, ¿tanta calidad había en ese cuadro? Bueno, en el Biscayne. Sí, el año que estuviste tú. Bueno, pues era cuando estaba en su apogeo. Chucho Larrañaga, Pistón no estaba en su apogeo, pero lo consideraban. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? O sea, Pistón no estaba en las quinielas primeras con nosotros. Pero en las primeras quinielas con nosotros estaba Fermín Muguerza, estaba José Francisco Urcola, estaba Arrasate, el pequeño, Carlos Arrasate, estaba Chávez, el Gambao, estaba Pablo en catalán, que no era de mucho juego, pero tenían años de veteranía. Estaba el Potro Pradera, que no era de mucho juego, pero tenían veteranía, ¿me entiendes? O sea, a estos que digo mucho juego, que no tienen mucho juego, es que en comparación con los otros, claro, pero tienen un colmillo largo, ¿no? Y entonces, pues eso, es ahí donde me metieron a mí, y ahí donde yo ya me imaginaba lo que iba a pasar y que pasó, claro. Las figuras, la última quiniela, la single, ¿quiénes jugaban? Pues ya no conservo ni eso. El Fis Echevarría, por ejemplo, daba gusto verlo. El Iñaki Echevarría, daba gusto verlo. El Fish, que llamaban, ¿no? El Fish. El Fis le decían, sí, el Fis. Un hombre que tenía un revés
cumplidor. Unos rebotes cumplidores. Pero con aquella derecha hacía todo y le sobraba. ¡Qué bruto! ¡Qué forma de meter bote corrido! ¡Qué forma de meter bote pronto! ¡Qué forma de meter de arriba abajo los dos paredes! No, 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 nos daba gusto ver a Echevarría. Y bueno, pues Fernando Orbea, también debutó en aquel momento, que se me ha olvidado decir, las primeras quinielas, un mexicano que también tenía un colmillo fuerte, que era Moisés Solana. Ese también jugó allí. Bueno, y esos de la última quiniela, Guarita, el delantero, Escobedo, ya sabes quién es Guarita, el delantero. Sí, de oídas. Y bueno, y a lo mejor repetirían, qué sé yo, pues Urcola y a lo mejor Muguerza y repetirían, porque ya no me acuerdo tanto de tantos nombres, ¿me entiendes? El Chino Bengoa estaba ya, ¿no? El Chino. Bueno, Miguel Solozábal, si no me equivoco. Si no me equivoco, creo que Miguel Solozábal. El Chino no, Chino llegó después. De los históricos solo quedaba Pistón. Pistón nada más, que se retiró ese año y que curiosamente, fíjate cómo es la vida. En la pelota, y supongo que en la vida en todo, te da muchos caminos. Y en esos caminos a veces dices, voy a ir por aquí. Y después resulta que no se puede ir porque cerraron el camino, ¿vale? Que tienes que ir por otro. Pistón iba a ir de intendente en un frontón que se abría lo que es cerca acercándote a Nueva York. Ya no me acuerdo, en un estado por ahí. La cuestión es que Pistón nos dijo, no vayáis a West Palm Beach, porque West Palm Beach agarraba todo lo que dejaba Miami fuera, agarraba West Palm Beach. Me dijo, no, por favor, os quiero conmigo en el cuadro de allí, porque ya se abre en tal fecha y tal otra y tal. Bueno, a mí Pistón, si me hubiera dicho que me ponga de rodillas, me pongo en aquel momento de rodillas, porque le tenía cariño y admiración. Y entonces, cuando ya se cerraba ya el frontón de Miami, que ya sabíamos que no íbamos, le avisan a Pistón que los consejos o la gente, no sé, los empresarios. o las elecciones que hacen, no sé, hacen una especie de consulta ciudadana, creo que sí, es. un referéndum o algo así. Un referéndum, sí, que lo habían negado, que la gente no quiso. Y entonces Pistón dijo, pues lo siento. Y es en el momento que West Palm Beach dijo, no, yo no lo quiero de segunda nada. Y bueno, y a mí me dijeron, Potro y esto me dijeron, ¿quieres ir a Tampa? ¿Se podemos? No, dije yo, no. Yo voy a México, si me consigues México, voy a México porque quiero mejorar de juego. Es mi obsesión. Si algún día puedo venir a Miami a quitarme esta espina, vengo. Y si no, pues que sea lo que Dios quiera. Y efectivamente. Sí, con 20 años estás en México jugando ya, el año 58. Sí, los 20 hice en México. Yo tenía todavía 19 cuando llegué a México. Y pasaste 13 años jugando en el DF. Sí, 13 años fueron. Y como yo trabajaba, era vendedor y después incluso algunos pininos hice que por mi cuenta, pero no me resultaron ninguno. Y pero estaba yo en ventas y llegó un momento que no hacía a gusto las ventas y no hacía a gusto jugar. Ninguna de las dos cosas hacía a mi gusto y dije, pues dejo de jugar y me dedico a las ventas, que ganaba más yo. Y entonces es por eso que me retiré, porque también había tenido un poquitín unas pequeñas experiencias curiosas. Resulta que llegó cuando había despedidas de pelotaris, que se jubilaba alguno, venían algunos de sus amigos, o Chucho Larrañaga, o Churruca, lo que sea, a jugar partidos extra, ¿no? O Manolito Guara, lo que sea y tal. Y entonces llegó Churruca y me vio jugar un partido, que por cierto jugué contra Elu. Me acuerdo que Elu venía también invitado en esa ocasión. Y entonces me dice Churruca, oye, ¿quieres ir a Miami? Y le digo, puta, me encantaría ir a Miami. Me dice, a Berenson me debe a mí favores y seguro, ya te llamaré de Miami. Y me va llamando de Miami y me dice, Berenson no te quiere, me ha dicho que no. Pues bueno, no te preocupes, gracias por el esfuerzo ya. Y después, al año siguiente o 2 años después, en Dania, va Dania Andrinoa, de intendente.
Y resulta que Andineo era gran amigo mío, marquinés, y además iba al frontón todos los días. Andineo estaba cansado de verme jugar a mí. Y le digo, oye Pedro, a mí me encantaría ir a Dania. Me encantaría ir porque ya tengo 3 hijos y quiero que mi madre los conozca y yo desde aquí al final no voy a poder ir. Si voy a Dania creo que podría ir a Marquina y que conozca a mis hijos y toda la historia ya la hice en mi cabeza. Y me dice, este año no, pero el año que viene sí. Pues correcto. Ya, el año siguiente viene la huelga. Y me dice, bueno, José Mari, tú y yo nos comprometimos. Le dije, no, lo siento, Pedro, pero yo de Esquirol no puedo ir. Así que ahí fue el segundo intento para ir para allá y tampoco. Así que es cuando dije yo, ¿sabes qué? Me retiro y adiós a la pelota. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegas a México? El frontón, la cancha tan larga, ¿con qué contrarios te encontraste? ¿Te costó adaptarte al juego? Pues contrarios prácticamente los de primeros partidos. Ahí me metieron en primeros partidos y a base digamos, estaba de intendente de Cenarro, uno de Echevarría, bastante buena persona y hacía su labor bastante bien. Y entonces yo creo que el primer año me comí todos los primeros partidos que había, pero bueno, ya me empezó a meter en terceros y como iba subiendo me puso algún estelar y entonces me acerqué ya a los estelares. Yo no era estelarista, pero si faltaba uno o había un partido un poco cruzado, un poco, digamos, cargadito con los zagueros y tal, a mí me ponían. Y entonces, y es que el frontón en México a mí me iba divinamente. Eso es lo curioso. Porque era un frontón muy vivo y las pelotas estaban vivas. Y yo sacaba muy largo. Y entonces, eso me iba a mí divinamente. Y entonces, es más, en aquel tiempo empecé yo a rebotear de derecha y reboteaba yo bonitamente. No sé, no era costumbre de la gente en aquel tiempo el rebotear de derecha, salvo algún cubano y todo eso que vi que lo hacían muy bien. Pero yo empecé en México y lo empecé a hacer bastante bien. Y bueno, todo eso me dio ánimos para llamar a Pedro Mir, que había quedado con él que si subía de juego le llamaría a ver si había sitio. Y le llamé y me dijo, oye, tú sabes que Castro Ruz ha entrado en La Habana y que pelotaris han empezado a escapar. Tengo pelotaris a montones, colócate en otro sitio, chico. Que no... Bueno, pues gracias, don Pedro, y adiós. Y entonces aparece aquí un tal Andrés que se estaba abriendo Orlando. Y entonces empezó y llevó un pelotón de aquí, entre ellos me llamó a mí también, obviamente, y le dije, no, gracias, yo no me interesa. No me interesa porque yo, sumando lo que ganaba en Frontón México, que de lo que se pagaba, ganaba bonitamente, y lo que ganaba yo de vendedor, puta, yo necesitaba ir a Orlando, ¿me entiendes? Ya. Y entonces no fui allí y así se cerró los Estados Unidos, con una temporada nada más la de Miami. Debut y despedida. ¿Cómo era el ambiente en el frontón de México? ¿Se llenaban las gradas? Oh, muy bueno el ambiente. El frontón de México era de 2.500 personas y te puedo decir que prácticamente estaba lleno. Y a nada que hicieran una no sé, un poco de publicidad de que mañana, el sábado es homenaje a no sé quién, que a José Luis Alzamendi que se retira, o no sé cuántos, la gente en las entradas salía haciendo cola. No, el Frontón de México tenía mucho éxito en aquella época. Cuando yo me retiré, empezó a decaer, pero no en que la gente dejara de ir, sino en que la gente se empezó a, digamos, a insultar mucho. Y los policías que ponían allí para cuidar no hacían nada de nada. Y entonces a mí que me dolía muchísimo es lo que me insultaran y todo eso, porque era lógico, ¿no? Yo era un individuo de rachas. Y en esas rachas, si le calentaba la pelota, de repente hacía 6 o 8 tantos seguidos, como si se rompía la pelota y que en pelota muerta, de repente se me cruzaban, no sé, los cables y a lo mejor me dormía, no sé, 6 o 8 tantos los perdía. El público, a un tipo de público, por lo visto, eso no sé, le parecía fascinante para insultar, ¿me entiendes? Sí. Y yo no me dejaba. Así que yo
de repente me empezaban a mí, me acuerdo que tú eres el honradito, pues yo tenía fama porque había ocurrido una cosa larga de contar en México, pero bueno, había Ya. ocurrido. Sí, a los periodistas mexicanos les encanta poner apodos, José Mari. Exacto, exacto. Y ¿A ti te entonces, llamaban Mano Negra? no, sí y no. Te voy a contar esa historia. Resulta que en el frontón sabíamos ya que había como 4 o 5 ladrones. A lo mejor había más, pero matemáticos 4 o 5. Entonces, me acuerdo que el Ordi, que era del sindicato, y yo, que era el del Montetío y tal, me habló y me nos pusimos de acuerdo y dijimos, no vamos a hacer presión a la empresa que saquen a estos ladrones, porque gracias a eso nos están insultando. Dábamos por hecho que era gracias a eso. Pero resulta que hicimos una reunión y donde íbamos todos, y antes de salir yo creo que ya los señalados ya estaban enterados de lo que ocurría en la reunión. Entonces, uno de ellos, su familia era íntima amiga de un periodista, el único de los pocos que escribía de pelota, del periódico La Afición. Y escribió, está ocurriendo una cosa que ha llegado a mis oídos y mañana les diré quién es la mano negra que está moviendo esto, donde están inculpando a pelotaris y tal. Al día siguiente dijo, ayer les prometí, la mano negra es Urquiaga y ha acusado a compañeros de él de deshonestidad, cuando habría que ver si a él se le culpa también de deshonestidad, porque él qué méritos tiene para hacer eso, etcétera. Lo que escribía en aquella época, ¿no? Entonces algunos del público empezaron, mano negra, y que no sé cuántos. Y cuando algún pelotari, pasados los años, me dijo a mí eso, como yo sabía de qué pie cojeaba, le dije, chaval, eso fue por sacar a los ladrones del frontón. Así que yo lo tengo orgullo. Ahora, si tú lo ves de otro lado, no, perdona, yo no. Así fue. Esa fue la historia del Mano Negra. O sea que pasas 13 años en México y con 33 ya decides retirarte. Todavía una edad buena. Ni siquiera 33. Yo creo que no había hecho ni 32. Yo creo que me fui con 31. Entré con 19 y a punto de hacer 32. Sí. Y de ahí ya estabas compaginando el frontón con un trabajo, tienes una familia y a partir de ahí, ¿qué es tu proyecto de vida? ¿Qué te planteas laboralmente? Bueno, lo que pasa es que el año 74 creo que fue, si me retiré el 71, estuve trabajando 3 o 4 años y el 74 agarro a la mujer y nos vamos de paseo a España. Y entonces en España se había casado mi hermana con el Pepe cubano que se dedica al bacalao. Y entonces yo, que tenía la ilusión de que mis hijos pequeñitos fueran a vivir a España con mi mujer y todo eso, me animó a que si yo me dedicaba a vender bacalao en Barcelona me podría ganar la vida. Y ni corto ni perezoso. Agarré, cerré la casa y le dije a mi suegra que si quería vivir en mi casa, mis suegros que vivían en otro sitio, que podían ir, y yo ya me fui con los 3 hijos y la mujer a Barcelona. Y en Barcelona empecé a vender yo con mi camioneta bacalao. Y me sacaba la vida bonitamente, lo que sea de cada quien. Lo que pasa, como todas las cosas, España estaba en aquellos años tortuosos, que había muchos impagos y muchas cosas, y vino una de esas, y uno de los economatos que más me consumía a mí era el economato de la SEAT en Barcelona. Pero lo que no sabíamos yo, y ni los proveedores como yo, es que hacía un año o dos, Comisiones Obreras se lo había quedado en un arreglo que hicieron entre empresa y el Partido Comunista. Comisiones Obreras se lo quedó. Y de repente nos dan unos cheques que rebotan. Y a que rebotan, y yo me encuentro con 2 millones de pesetas, que en aquel tiempo era mucho dinero, con cheques rebotados. Y entonces se hace una junta de abogados y todo eso, nos prometen que en 3 o 4 años se pagarían, y entonces
nunca lo pagaron. Hoy es el día que me siguen debiendo y te voy a decir una cosa. Si en aquellas épocas, por ser joven, yo tenía una simpatía de X con los socialistas, en aquel momento con lo de comisiones obreras se me quitaron y dije yo, estos son peor que ninguno. ¡Hala! De aquí en adelante ya no los quiero a ninguno. José Mari, yo soy un reivindicador del papel de la mujer del pelotari, porque siempre han estado ahí en la sombra, apoyando, y en este caso yo creo que hay que hacer mención a tu mujer, que se llama Juanita Unzueta, porque a veces hablamos, y yo soy el primero, no, porque mi mujer, pero la mujer es, en tu caso es Juanita Unzueta, es de origen, sus padres vascos, pelotaris, ¿cómo? ¿Dónde la conociste? El padre nació en el Orreta, el caserío que está más arriba, cerca del Urco. Y el abuelo, o sea, el abuelo de mi mujer, fue el intendente 10 años del Frontón México, Felipe Unzueta. Cuando yo llegué a México, vine en el coche de Muguerza, de Fermín, junto con Pichón Buenaga y vinimos. Lo recibió José Mari Muguerza, que son marquineses, ya murieron también. Me dice José Mari Muguerza, oye, ¿y ya sabes a dónde vas a ir? ¿Ya conoces algo? No, no conozco nada. Mira, acaba de decirme Felipe Unzueta, que fue intendente, es intendente Ibarres, me acaba de decir que se han pasado a una casa grande y que tienen varias habitaciones. Y la mujer de Josepa fue cocinera del centro del Club de España, no, del Casino Español, en el centro de México, por 10 años. Es una cocinera excepcional. Si vas allí, vas a comer de película. Te envidio. Vete allí. Y me fui allí. Y resulta que me caí muy bien. La Josepa era de Herboa y él, don Felipe de Ibar. Y allí estaba yo. Y los domingos solían venir los nietos, un montón de nietos. Y entre el montón de nietos venían 6 o 8 chicas pequeñitas. Y mi mujer tenía 15 años en aquel momento. Y de alguna manera, pues hazte cuenta, pues supongo yo que ahí empezó una especie de simpatía. Y después ya cuando tenía ya 17 años nos hicimos novios. Y cuando tenía 21 nos casamos. Y esa fue nuestra historia. Y ella ha sido una mujer, digamos, muy cercana a la cesta, porque su padre debutó en Sevilla. Su padre, Santos, que en paz descanse, debutó en Sevilla. Y después jugó un poquito en el Frontón México, y como el abuelo era intendente, se agarraban del cogote porque el abuelo no quería tener favoritismo con su hijo, y el hijo dijo, pues así yo no juego, me estás poniendo los peores partidos para que nadie diga nada. ¡Hala! Y lo dejó también. Muy bien. Bueno, pues estamos en Barcelona ya, te dejan un pufo de 2 millones, que era una cantidad importante, Bueno, ya y no creo. te llega a la intendencia. A mí, Fernando Azpiri, que es muy amigo, un marquinés, que en paz descanse también, es el que me dijo que los de Dania, que habían agarrado el frontón, no estaban contentos con el intendente que habían dejado allí, y que por qué no me metía yo de intendente, que me lo estaban ofreciendo a mí. Y bueno, le dije, bueno, Fernando, intendente yo no sé ni cómo hacer eso y tal. Tú, bueno, eso fácil, tú lo haces y tal. Bueno, mira, no te voy a decir que no ahora, porque he tenido un problema en lo que ando el bacalao y tal. Deja que vaya a casa, que lo piense mejor, incluso lo consultaré con mi mujer y tal. Y resulta que mi mujer me dijo, oye, que un sueldo seguro todos los meses, ¿eh? Ese no es de que te dejan a pagar y tal. Pues sí, ¿verdad? Que sí, ¿qué tal? Total, que le dije a Azpini, oye, diles que sí. Y ahí me metí ahí, y te voy a decir una cosa, eso fue ser intendente, es lo más fácil del mundo, pero sin comparación. Al menos con mis experiencias. Otros no sé qué hayan tenido, ¿no? ¿Me entiendes? Pero Sí. yo en Cancún, con veteranos, fue fácil, y en Barcelona, con principiantes y uno que otro veterano, fue fácil también. Pero los primeros 15 días te pasaste sin dormir. Bueno, los primeros 15 días fueron horribles. Nada más te digo que la anécdota que suelo contar yo del tablero de luces, eso ya, me dice el Viti, que era el anterior intendente, me dice, una cosa muy importante aquí son
que en el atardecer queda muy oscura la parte de atrás de la cancha y entonces echamos luces o la de adelante, no sé. Entramos las luces, mira, en ese tablero estas son las de adelante, pum, pum, pum. Y estas otras ya, a la hora tal, cuando ya el segundo partido empieza, le puedes echar y tal. Ah, pues muy bien, va. Yo no apunté ni hice nada, pero me ponía a pensar, Dios mío, si las luces estas no las puedo entender yo, ¿qué lío me he metido? ¡Oh! Pues no me metí en ningún lío, fíjate lo que son las cosas. Muy sencillo. ¿Es verdad que fuiste intendente, gerente y jefe de mantenimiento? Y eso es cierto, porque me pasó una cosa muy también, es que, bueno, yo como había trabajado en mil cosas aquí en México, ya era un veterano de muchas cosas. Resulta que el que estaba de gerente era uno de Durango, un chico de Durango, que siempre iba con sus cuadernos a casa porque tenía mucho trabajo atrasado. Mucho trabajo atrasado. Yo pensaba, joder, es que debe haber un montón de trabajo ahí arriba, ¿no? Pensaba yo. Hasta que un día dice que ya nos dejaba porque le habían dado un trabajo para él más interesante. Pues muy bien. Vino de Dani a la información y me dijeron, búscate a alguien. Y le dije yo, no, ¿para qué? Eso lo hago yo. Pero ¿estás seguro? Bueno, ya veremos. Si pasado un tiempo no puedo, pues habrá tiempo de echar otro. Ok, vale. Le dije, oye, pero yo necesito subir el sueldo, porque no me va a meter en más líos. Ok, vale. Y ahí también lo negociamos y ya lo hicimos. Bueno, adelante. Y entonces me encuentro con la novedad que los cuadernos que llevaba a la casa eran los mismos de hacía meses, porque claro, no hacía nada, de nada, y eran los mismos cuadernos a los que les daba vueltas para parecer que hacía algo. Y respecto a lo que me has dicho del mantenimiento, un día estábamos en la cancha, bueno, había los partidos jugándose, y una de las chapas se va cayendo entera en la cancha, como si se hubiera caído de un bombardeo. Entera. ¡Ah! Hizo un ruido apoteósico. La cuestión es que me recomienda alguien de los que el público que yo sabía que se dedicaban a construcción, me recomienda uno y vienen conmigo y le digo, mira, me vas a colocar esa chapa y de venir, vente mañana, domingo, lo que sea, o pasado, lo que sea, porque no quiero dejar de jugar. Ah, no, muy bien, vendremos y tal. Y entonces yo aquel día me acerqué a ver cómo le hacían. Y voy viendo que van metiendo con pistolas de esas que vas metiendo los clavos, ¡pa! Los tiros, ¡pa! Pero le digo, para un momento. Eso no sirve, le digo, ¿no te has dado cuenta que estás metiendo el ladrillo? Tú estás viendo la pared izquierda que es de piedra, pero donde va la chapa ya es ladrillo. No, esto le queda bien. Espera un segundo. Cuando me pases la cuenta, desde ahorita te lo negocio. Si se cae la chapa en 15 días, no te pago. Si no se cae en 15 días, te pago. Oh, correcto, no hay problema. Joder, 15 días. Al día siguiente se cayó con el primer chapazo. Con el primer chapazo. Entonces dije yo, pues ya, obviamente, lo mejor que puedo hacer es hacerlo yo. Entonces, con el del bar, Pachi, que era también un todólogo, se dedicaba a todo también, y el otro, el ayudante Juanito, pusimos los andamios, yo agarré, mandé a hacer unos herreros, unos clavos grandes, como de 25 centímetros fácil, y con un taladro hacía yo los agujeros, hacíamos arriba los agujeros a través de los ladrillos rojos, con la resina que le meten bueno, para la construcción, esa resina epóxica, metía la resina allí adentro, metíamos encima de la chapa y después el tornillo ese, bueno, eso quedó que yo le decía a Pachi, y aunque venga la guerra mundial, todavía la chapa del Falas todavía estará ahí arriba. Y también solucionaste el tema del aire acondicionado. El aire acondicionado también fue otra también buena también. Resulta que el aire acondicionado había gastado un dineral en la empresa. Y no se podía ni usar, porque resulta que no había aire suficiente para aquel mundo de frontón. Y encima había un goteo tan grande que había que poner unos calderos allí abajo para agarrar el agua y no sé cuánto, no sé qué. Voy yo, empiezo a revisar aquello
y digo, mira, aquí entre la pared, entre el radiador de la derecha y el de la izquierda, porque eran dos radiadores. Uno era supuestamente para calor y otro para frío, que se había hecho, los de Dania pensaron que era la gran idea. Alguien les cameló con eso. Y entonces hay una pared, y esta pared es muy débil. Pachi, rómpeme la pared. Pero ¿cómo tú rompes la pared? No tenemos forma de saber si no. Rompe la pared y ya vemos el interior, el otro lado de los estas que te he dicho, de los radiadores, lo vemos y voy viendo qué es lo que ocurre. Y voy viendo que el suelo estaba cayendo, digamos, agua, mucha agua, porque dejaba pasar, no lo habían puesto nada en el suelo. Entonces yo agarré, hicimos una reparación arriba, de cerrar, de poner el suelo bien, anular el de calor para invierno y simplemente con ese, todas las salidas de aire que había para aire frío, cerrarlas y dejar nada más lo que era para el público, las 3 o 4 saliditas que había para el público y para de contar, nada más. Y con eso quedó eso, pero quedó perfecto, lo que te digo. La pared de aquella, el agujero, yo creo que ni lo tapamos. Ahí estará para los que lo quieran ver y ahí está. Eso fue. En esos 9 años que estuviste al cargo en la Intendencia, gerencia y jefe de mantenimiento, pasaron decenas de pelotaris. Creo que no me equivoco a decirte que son 270. 270 creo que apunté en un cuaderno que ya lo perdí de tantas vueltas que he dado desde entonces. Pero creo que era eso y no me extraña porque en casi 10 años ponle que son 120 meses y incluso venían chicos que habían estado, como te los puedo contar, como Urrutia, por ejemplo, que si estaba gordo y de Dania lo mandaron unos meses y también Okoki jugaba y algunos que venían, digamos, de profesionales jugaban y otros que habían estado allí, allá, en Manila, Macao, que se iban para Milán y, en fin, hubo montones pasaban por allí. Sí. Y me arreglaba con todos, me arreglé con todos, nunca me faltaron pelotaris, me mandaban me estaba presionando el de Francia, me estaba presionando el de Marquina y nunca me faltaron pelotaris. Se jugaban 4 partidos y 3 quinielas todos los días, Sí, menos todos el los domingo. días. Oh. Sí. Tú eres un admirador del principal palacio, que es el frontón del que estamos hablando. Se inauguró el año 1916, está en una 3ª planta el frontón. Algunos que desconocen esta información se pueden quedar extrañados de cómo una cancha puede estar construida a ese nivel. Eso es una maravilla. Creo que en mi librito lo menciono, pero una maravilla. No se puede creer que en la parte de arriba de un teatro que está funcionando como teatro durante muchos años y después incluso como cine, en la parte de arriba haya un suelo de piedra, aparte de que tiene que tener obviamente una anchura y un largo que no tiene, digamos, postes, que no puede tener postes por el juego de pelota. Entonces, en ese sitio, la cancha que suene tan bonito el suelo, porque lo demás se usaría, no sé, a hueco, a corcho, pero no, bonito, una piedra, y esa piedra pesa mucho, y pesa mucho todo el público, y pesa mucho todo lo que se hizo allí. Qué obra de arte el que lo hizo eso, desde luego. Y el segundo piso no tiene desperdicio, porque en este librito que estoy haciendo mención, hay una parte que a mí me encanta y la voy a leer. En el descansillo del segundo piso hay una puerta disimulada cuya llave la teníamos en la oficina y un día decidí ver qué había detrás de ella. Me acompañó el jefe de camareros y con una linterna cada uno nos adentramos un poco en aquel laberinto de arcos que formaba una especie de andamiaje para sostener todo el suelo del frontón. La verdad es que estuvimos poco más de media hora porque el miedo a perdernos y el fuerte olor a humedad no invitaba a más. Salimos prometiendo que teníamos que volver con más equipo y sobre todo
con, con una larga cuerda para señalar el camino y regresar a salvo. Puede uno estar seguro que si allí se muere alguien, lo encuentran el día del juicio final. Nunca más regresé. Esto, Semari, solo esto merece la pena el libro que se... Sí, y es cierto, es cierto. Todavía en mi memoria están los arcos. Unos arcos pequeños, obviamente de 1,5 metros, 2 metros, así no tendrá más, y muy pegados, uno del otro, uno del otro, uno del otro, mucho. Imagínate, para sostener toda aquella parte de arriba y apoyados en la parte de abajo, que seguramente le hicieron también una estructura fuerte también a la de abajo, obviamente. Sí. Tu inquietud por sostener el negocio, tu espíritu trabajador, creativo incluso, te llevó a intentar que diferentes medios de comunicación, tanto televisión como periódicos, se interesaran por el principal palacio y ofrecieran pues algún tipo de resumen, y al final lo conseguiste en un periódico, pero como no podían mandar un enviado, un corresponsal, tú ejerciste de periodista con el seudónimo de Pepe Chapazo. Cuéntanos. Sí, eso es cierto. Y no se lo dije nunca a ningún pelotari. Y ellos creían, porque solían leer ese periodiquito que se vendía allí de abajo, en la Rambla, ellos solían creer que era de un periodista. Y nadie sabía quién era. Y era yo, El intendente. que me inventaba tontería y media para aparecer ahí. Porque te voy a decir, que creo que lo digo en el librito, yo fui a varios programas de radio, a la TV3 de televisión. En TV3 de televisión tenían un programa que me llamaba la atención de deportes, donde incluso daban deportes, digamos, a lo mejor 10 minutos de un deporte que se jugaba en Indochina o en qué sé yo, ¿ya me entiendes? Que Sí. no tenía nada que ver con nosotros. Y nosotros, nuestro deporte, la pelota vasca, muy querida y conocida en Cataluña, y no lo tomaban en cuenta. Entonces, no pude hacer nada con ellos, nada, de nada, de nada. Y eso que les dije, fíjate, que yo pagaría, porque estaba seguro que con anuncios, que en aquella época ni habían empezado a hacerse anuncios, o yo no los había visto al menos, con anuncios pegados en la parte izquierda del frontón, ahí conseguiría yo que me financiaran ese trozo en la hora del deporte, los 10 minutos o 5, lo que me dieran para mí de frontón, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues ni así me aceptaron, ¿eh? Ni así. Y Increíble. al final conseguiste incluir tus crónicas que se titulaban Las emocionantes tardes del High Alay. Oye, también hicimos otra cosa también. Esa también dice, las ganas que teníamos de que funcionara. Una televisión grande, de las que en aquella época eran grandes, pusimos en la puerta de abajo, en el lobby, un juego, digamos, repetido. Obviamente que los que pasaban no podían saber si era repetido, porque no se quedaban a ver lo mismo, ¿no? Pero un juego de frontón estaba abajo, repitiéndose en la imagen de aquella pantalla, que pues tendría su 1,30 o una pantalla, pero de las de grandes de aquella época. Y hasta eso hice para atraer gente, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Pero ni así. Hay un personaje al que mencionas en estas crónicas de vez en cuando, en tus 27 artículos que escribiste, que le llamas el Corremantas. ¿Quién era este hombre o esta persona? Un invento mío sería. Mm. Un invento corremantas. Alguien que decía, eso es un manta, eres un manta. Alguno del cliente que había allí, que en lugar de apostar, lo único que hacían era, a lo mejor una quiniela no se jugarían, pero porque lo de la apuesta es algo curioso. Resulta que estaba de moda las maquinitas de tragamonedas. Mm. Y entonces le digo yo al del bar, a Juanito, al ayudante, le digo, oye, Juanito, ¿tú sabes en los bares esos cómo han conseguido eso? Ah, no, hay una compañía que se dedica, ellos ponen y van a medias y tal.
¿me podrías conseguir que vengan? Y viene uno y me arreglo con él. No le pido permiso a Dania para nada, para nada. Actúo como si yo fuera ni el dueño y ponemos 2 máquinas, tragaperras. Bueno, te voy a decir, con lo que daban esas máquinas salía mi sueldo. Fíjate lo que son las cosas. Y aparte, el cliente mayor que había era un señor como de 70, 75 años que decían que había sido médico, no sé. Un señor que nadie le vio apostar nunca en el frontón. Y sin embargo, en la maquinita no salía de la maquinita. Téngale, téngale y dángale. Es curioso eso. Sí, sí. ¿Tuviste buena relación con el Club Baskonia? Lo mencionas, le rindes admiración. Sí, sí, sí. Muy buena relación, muy buena. Y entre ellos Mirapés, que es un señor, un caballero, que tenía mucho que ver, digamos, no necesariamente con el Club Baskonia, pero la federación tenía una relación con nosotros y todo eso. No, muy bien todo. Y el Club Baskonia, te digo, el Club Baskonia para nosotros también como si fuera de la casa. Eran las gentes que jugaban allí, los viejos y no viejos y los jóvenes, porque catalanes me jugaron también, por lo menos media docena. José Mari, una aventura tan bonita como la de Barcelona tuvo un final un tanto triste, dramático. ¿Cómo lo viviste? Bueno, el final tuvo que ver mucho con el final de la pelota en los Estados Unidos. Dania, al irse todos en la huelga, decidió que el cuadro entero de Barcelona lo llevaría para allá. Y yo, en cuanto supe, yo no iba a meter descaradamente a decirles no, pero sí indirectamente lo hice. Agarré a los veteranos, le dije esto y esto, y le dije, y hay que llamarle a este de Guernica para que venga aquí, para que hable con vosotros. Y efectivamente, llegó ¿cómo se llama? Olarreta. Larreta, sí. Olarreta llegó, habló con ellos y como en aquel momento ya era famoso Olarreta y vieron todos los chicos que si alguno había dudando, no lo sé, pero vieron que se les daba un aprecio, se tomaba en cuenta a ellos, no fue ni uno a Dania. Y Dania en aquel momento dijo, pues entonces yo el frontón lo cierro, porque se habían cumplido ya los 10 años. Los 10 años de contrato. Y entonces nosotros vimos, los corredores y yo vimos si se podría hacer un intento. Pero un intento para seguir nosotros tenía que ser con una subvención de alguien. Y no veíamos en el firmamento quién nos podría ayudar. Por falta de contactos o porque la federación misma dijo, oye, eso, y no salía de ahí. Y los de Euskadi, por ejemplo, pues no teníamos contactos y tal. Y entre que hablábamos un día y el otro día no, y el otro sí, al final no hicimos nada. Pero sí, no, habíamos pensado en un momento dado que con un poco de ayuda y con lo que el frontón daba, podíamos seguir adelante con el frontón. Pero al Daba, final no hicimos nada. se perdía dinero. Dania, la empresa de Dania perdía dinero con el principal palacio. Sí, sí, definitivamente, sí. Sí, el principal palacio que tenía aquellos iban cuando mucho 150 personas. Y no. Y el cuadro, quiera que no, un cuadro de 35, 40, aunque sea mal pagados, y después ponle el canchero, y ponle el juez, y ponle el intendente, y ponle los del bar, y ponle. No. Quiera que lo vas juntando mucha gente, ¿no? Y los de la limpieza y esto y lo otro. Sí, la verdad es que perdían dinero. Nunca pude saber cuánto, cuidado, No. pero sí perdían dinero. Acaba la época, tu paso por Barcelona y te sale un nuevo proyecto que es en Cancún, donde resides actualmente. Sí, bueno, estaba yo en casa y entre los pensamientos nuestros ya era venir a México, porque José Mari, mi hijo, estaba en la pelota, mi hija pequeña nos amenazó que terminando su carrera, que hizo matemáticas en Barcelona, ya venía para México, y la mayor ya había venido a México, vivía con los abuelos, pues dijimos, bueno, Juanita, tú y yo, ¿qué hacemos aquí? Vámonos para México también, hala.
Porque además ocurre una cosa muy curiosa. Cuando vives en España, después de haber vivido muchos años en México, las cosas negativas de México se te olvidan y te acuerdas de las positivas. Y eso me había ocurrido en el pasado con España. Yo me había olvidado de las cosas negativas de España y en México recordaba las buenas. Y entonces estaba aquello de que estabas con un pie en un lado y con un pie en el otro. Total, que decidimos regresar a México y le prometí a mi mujer que si regresábamos a México, ya nunca más volvería a hablar de ir a España. Ya, ahí me quedo, ya. Que me entierren en México, ahí me quedo. Y ya estábamos en esa cuando suena el teléfono y es Julen Ugartechea, que fue gran compañero y buena persona, gran amigo mío. Y me dice que Cancún va a abrir y que me ofrece de intendente para Cancún. Entonces le digo yo, mira, Julen, Cancún, ya lo han pensado bien, Cancún no funciona, hombre. ¿Cómo? Me dice, ¿cómo? Te estoy dando un empleo que lo agarrarían 1000 y tú ya le estás sacando defectos. No, espera un segundo. El empleo, si me lo ofrecen, lo agarro. Pero sigo teniendo muchas dudas de Cancún. Joder, dudas. Acerté desde total. Desgraciadamente acerté. Porque Cancún hicieron un proyecto que fue... Es larga la historia, pero no voy a llamarle fraude. Pero una de esas donde los peces gordos agarran dinero de los bancos del Estado, después no lo devuelven, después devuelven el frontón, lo devolvieron. Un relajo. Pero contaban con que aquí venían y siguen viniendo miles de turistas. Sí, pero un turista que viene 7 días no viene a ver el frontón. Además, aparte, ocurría una cosa muy curiosa. Si había 50 personas en el frontón para ver esto, en ese momento nos hablaban de los boletajes. Esperen, no empiecen la quiniela todavía. Digo, bueno, pero ¿qué pasa? Claro, era entendible. Los que llegaban eran nuevos y decían, ¿cómo se juega esto? Y les empezaban a explicar. Y vete al día siguiente explicando a otros nuevos. Y a la semana siguiente a otros nuevos. Ahí no quedaba nadie con conocimientos de veteranía, con un poco de experiencia de cómo se juega. Y entonces, claro, aquellas 50 personas, si 20 decidían jugar, tenían copado a todo el boletaje, y entre que preguntaban, no preguntaban, y dudaban y no dudaban. Y nosotros en la cancha esperando a que nos dieran la orden para empezar a jugar. Era un cachondeo. Joder. Y se cerró en unos meses. Bueno, no se cerró necesariamente. Se lo dieron a los del frontón, que era el frontón el dueño en ese momento de Tijuana, y de Tijuana vino un pariente de ellos, de los dueños, vino aquí y con uno de Echevarría, que no quiero ni nombrarlo, que era el intendente entonces allí. Entonces vinieron y juntaron a todos, y entre todos dije yo si podía ir a la Junta de los Pelotarios. Sí, cómo no, dijo un fulano muy así, muy pomposo, muy subido. Y entonces empieza a hablar de que venían con una forma de ver el Hayalay, que su experiencia, su esto y tal y cual. Y entonces, porque aquí ha sido mal llevado, aquí el juego. Para. Ya se me olvidó las palabras de él, pero le dije, disculpe un momento, déjeme terminar. Le digo, no le puedo dejar terminar porque nos está insultando. Aquí ha habido uno de los mejores cuadros que se puede juntar. Y usted me habla de Tijuana, donde no juega ni para atrás. El cuadro de allí es muy pobre porque está mal pagado. Y entonces algo así dije yo en aquel momento delante de todos los pelotaris, y el fulano se fue para atrás, se acobardó y se fue con su intendente para otro lado. Así que no me resolvió de nada más que para el día siguiente me prohibieron la entrada. Pero ya al frontón. Pero ya estaba hecho ya que se quedara el frontón. Entonces, como les bajaron el sueldo a todos los pelotaris, era lo normal si venían de Tijuana, entonces se quedaron unos poquitos que pensaron pues que de momento nos vamos a quedar. Y otros muchos ya dejaron esto y se marcharon. Pero esto siguió a lo mejor unos 3 o 4 o 5 meses más. Por cierto, dejé como ayudante, dije, y no dejen a esta persona que viene de Tijuana, porque ninguno de los que está aquí, que han estado en la huelga, lo va a respetar. Le recomiendo
Altuna. Este Altuna, el Cari, es una gran persona y sabe llevar el frontón. Y entonces dejaron a Cari ahí de intendente, pero duraron, no sé si, unos meses. Y ya se cerró definitivamente y está cerrado a cal y canto. Ya no han vuelto nunca a abrir ni para un desfile de modas, vamos. Y José Mari, ahí se acaba tu carrera vinculada al high alai, a la cesta punta. Sí, en aquel momento le dije a mi mujer, si algún día me jubilo, porque en aquel momento Cancún tenía como 60.000 habitantes. Si algún día cuando me jubile, todavía estoy vivo y voy a venir jubilado aquí. Yo tenía 55 entonces. Fui a México, empecé a tocar puertas de conocidos. Uno de ellos me dijo, vente para acá. Y allí trabajé los 10 años. Además, con una curiosidad, que se lo suelo decir a mis nietos o a algunos de que están trabajando y de repente estoy enfermo y no voy a ir, le digo, tienes un abuelo, chaval, que en 10 años en el frontón de Barcelona no faltó un día. Y en 10 años en Adesluz, en México, con Goitia, nunca falté un día. Así que, no, pues eso es suerte. Pues será suerte, pero son ganas también de estar, ¿eh? ¿Quieres comentar algo sobre tu pasado vinculado a la pelota o te voy a hacer algunas preguntas si no? Hazme las preguntas Sí. y si tengo ideas ya me irán viniendo. ¿Viste jugar a José Luis Salsamendi? Jugué contra él un montón de partidos. No uno, un montón. Sí. Vinieron de La Habana, yo creo que tendría 43 o 44. Y entonces jugaba tan fácil que podía jugar. Pero en aquel momento el Frontón México no tenía tampoco unas estrellas. Y ya entonces estaban Lordi, Solana, yo, Alberro, estábamos unos cuantos y Salsamendi lo ponían y claro, había que ponerle, digamos, a lo mejor no al puntero de aquel momento ni castigarlo mucho atrás. Había que ayudarlo y tal, pero jugué con él muchos partidos y con Pepe Guara muchos partidos. Y en algunos festivales o esto he jugado con Manolito Guara también varios partidos. ¿Cómo jugaban esto? ¿Salsamendi qué hacía? ¿Por qué? Pregunto a Pachi Churruca y me habla de Salsamendi. Algún otro que en este momento no recuerdo, José Luis Salsamendi, me dice... Mira, te voy a decir una cosa. El otro día vi que mencionabais a ¿cómo se llama? El de Villabona. Inchausti. Con Inchausti, contra Inchausti jugué yo como 3 partidos en Durango. Y a Inchausti lo conozco yo. Pero cuando yo iba a Mallorca, yo y los compañeros fuimos al Novedades a ver a Inchausti. Y cuando yo vi jugar a Inchausti, dije, ¿cómo? Ese es el famoso Inchausti. Porque no lucían, ¿me entiendes? No lucían porque no eran pegadores, no eran unas texturas preciosas, no eran... Carajo, entonces de primera vista, en el primer minuto no lucen, pero empiezas a verlos después y si juegas en contra más, resulta que tienen un olfato que están encima de la pelota siempre, que tiran atrás con una facilidad siempre. No pierden una pelota en la pared izquierda nunca, joder. Así cualquiera. Así era Salsamendi. Así era. ¿Jugaste en el homenaje a Muguerza, a uno de los Muguerza? Sí, a José Mari Muguerza, sí jugué. Ya no me acuerdo ni qué partidos, pero sí jugué. Y claro, les viste jugar a José Mari y a su hermano también. Como he jugado con los dos. He jugado con José Mari en el Frontón México bastantes años, porque ya veterano y se le tardó en ir. Y con su hermano, cuando vino Fermín, ya Fermín había puesto lentes y adelante no se acomodaba. Y entonces se pasó atrás, porque con la pegada que tenía de atrás también podía jugar bien. Igual que jugué, ¿sabes contra quién? Isidoro Salsamendi. Una figura. ¿El jorobado que llaman? El jorobado, exacto. Una figura que cuando yo ya empecé a jugar estelares, jorobado Salsamendi se pasó atrás. Y jugué cantidad de partidos de compañero con él. Y de los mayores pelotarios, cuando llegaste a México, ¿quiénes eran los más veteranos? Ya has comentado Salsamendi, los Muguerza, estos también tendrían unos cuantos años, por supuesto.
Bueno, José Francisco Urcola ya tenía años. También jugué algunos partidos contra Urcola, y Urcola ya estaba empezando la decadencia por los años, ¿no? Empezaban en eso, sí. O sea, yo a mí me ha tocado muchos nombres de esos, pero en una decadencia de ellos, obviamente, ¿no? Sí. El que no jugué nunca, nunca, nunca fue ni contra Miguel Solozábal ni contra el Fis Echevarría, nunca. Ni en quinielas, vamos. Porque en quinielas ya he estado con Orbea, pero con nosotros no. ¿El mayor pegador que has conocido tú? Bueno, vinieron pegadores. Aquí vino uno que ni lo has oído nombrar en tu vida, Juanito, un mulato cubano. Oye, cómo le pegaba a ese muchacho, cómo le pegaba. Y y Fermín Muguerza pegaba muchísimo, y eso que también entraba a estar veterano, pero muchísimo. En el frontón México se notaba cantidad de él. Era de esos que desde además agarraba velocidad para un par de pasos, mientras acomodaba la cesta a la izquierda en el revés. Y entonces, en ese vaivén que iba para adelante, soltaba un pepinazo que a lo mejor a 2 metros encima la chapa y daba la impresión que a 2 metros en la pared de atrás pegaba, por lo fuerte que iba. ¿A Chucho coincidiste? ¿Le viste? ¿A Mucho Chucho he jugado. Larrañaga? ¿Me quieres creer que he jugado una vez en la vida contra él? Jugué, le pusieron a él un delantero de primeros partidos y jugué con uno de Villabona, yo, Andoni Echenique. Sí, Y Andoni. y el partido en el peloteo andábamos mal porque me cruzaba muy fuerte en una zona donde yo le dejaba y Andoni se había quedado muy atrás, no jugaba el bote corrido, etcétera, etcétera. Entonces, yo en aquella época sacaba bonitamente y empecé a sacar dos paredes un montón. Me daba igual que el Chucho le pidió al delantero que se quedara en el ancho y se quedaba en el ancho esperando mis dos paredes. Pero así todo, trataba y le sacaba dos paredes y que me lo agarrara él, prefería a que me lo agarrara Chucho de atrás. Y entonces íbamos el partido bastante igualado, pero llegó un momento donde sentía yo un poco de vergüenza profesional, valga la expresión. Sentía como que no era jugar a la pelota, andar sacando tantos dos paredes, y cometí ese error de que en los dos últimos tantos no saqué y Chucho nos pegó y perdimos por poco, pero perdimos ese partido que me hubiera gustado ganar porque era el único en mi vida que he jugado contra Chucho. Con él Mm, sí, con él de mm. compañero muchas veces. Debió de sacar un juego terrible en México, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía muy fácil tirado atrás, con la derecha también muy fácil tirado atrás, y era muy seguro, muy seguro. Caminaba 4 pasos y ya estaba cubriendo el bote corrido. Muy, muy bien. Un hermoso zaguero. En los años que has conocido tú de Hayalay, ¿has visto una evolución en cuanto a jugarse más sucio? Lo demás sucio es mucho más sucio, mucho más sucio. Nosotros no es lo que has visto alguna vez salen en algunas, digamos, películas antiguas. Esas no es el high and que jugábamos nosotros. Esa es demasiado limpio. El high and que jugábamos nosotros era el clásico que agarras con la derecha, descansa un segundo, un medio, nada, una fracción atrás y echa para adelante. Pero es que ahora, te hacen de repente, perdón, a un paréntesis, ya habían empezado a hacer algunos unas cosas sucias, que cuando una cortada se les venía al cuerpo, de repente se les había agarrado con la derecha, agarraban con la derecha un segundito mientras la pelota andaba dando vueltas, abrían el brazo, descansaban y desde ahí tiraban. Eso ya habían empezado a hacer algunos, pero se consideraba incluso para pedir sucio, ¿me entiendes? Incluso en alguna ocasión el juez lo podía dar sucio. Pero lo que he visto ahora es que, por ejemplo, te pegan un salto, zagueros que den unas preciosidades saltos, carajo, te pegan un salto, que con la pelota en el de arriba cae al suelo y en el suelo empieza a descansar la pelota, a mandarla en la parte de atrás, a gozarla, para darle. Entonces ha hecho
dos pérdidas de tiempo, mientras va cayendo y la que ha hecho aquí. Y se ve demasiado largo, demasiado feo, a pesar de haber hecho un salto hermoso, ¿me entiendes? Y Sí, como eso, pues muchas cosas de esas se podría sí, hablar, ¿no? sí. Tengo oído que el jorobado Salsamendi hacía un montón de tantos de saque. ¿Cómo es posible? Bueno, ese pelotari que te he mencionado antes, Úbeda, también lo hacía, porque sacaban cortada en el frontón México y no cualquiera sacaba cortada. Entonces, yo, por ejemplo, que sacaba bonitamente, pero nunca en mi vida intenté sacar cortadas porque no se me daba, ¿entiendes? Yo ya tenía el brazo muy alto probablemente para bajar demasiado a esa cortada. Y ellos hacían cortada y encima de la chapa a lo mejor había agarrado ángulo y paz y se moría o alguna cosa así, Sí. ¿no? O sea ¿Entiendes? que el adversario se tenía que apartar, ¿no? Bueno, el adversario, el delantero contrario, ¿te refieres? Sí, Y además una época sin casco, además. claro. Olvídate. Yo me acuerdo que jugando contra Úbeda, por ejemplo, Úbeda me hacía a mí cantidad de tantos de esos, porque yo no me atrevía a entrar al saque tan adelante y de repente el zaguero mío se había quedado muy atrás y la pelota se había muerto en el 10, ¿me entiendes? Entonces cosas de esas sí ocurrían. Ahora todo el mundo remata de costadillo. ¿En esa época también se remataba de costado? Muy poco, muy poco. Había rematadores como Pistón. ¿Qué puedo decirte yo aquí? Yo no, aparte de Pistón, no me viene a la memoria en el frontón México a nadie. El Ordi remataba, pero era un tipo de remate no con la seguridad que han tenido Inclán y estos. No se daba tanto. No, incluso déjame decirte una curiosidad que no la he vivido, pero que a mí, Felipe Unzueta, el abuelo de mi mujer, me contaba que los remates de derecha, que para mí fue lo normal que hacíamos de arriba abajo en los paredes y se abrían dos paredes y todo eso, en la época de él no se daba. Se daban o de costado o los remates de derecha, dos paredes de lado. O sea, son cambios que han ido evolucionando con el tiempo. Una cuestión, México, ¿qué supone para ti Como país, como país de acogida? no, México es una maravilla. Lo malo es que tiene muchos defectos y los defectos son los que vemos más rápido, ¿no? Por ejemplo, con este gobierno que hemos tenido ahorita, los defectos se han acentuado y parece que sigue la misma dinámica con el que va a dejar. Ese tipo de defectos que lo han vivido a lo mejor otros como Venezuela y estos, pues empezamos a sospechar que pudiera darse aquí. Quitando ese tipo de cosas, México es una maravilla, unos mares, unas verduras, unas frutas, no sé, yo desde luego me arreglé muy bien, aunque digamos, hay algunos pelotaris que no se arreglaron. Por ejemplo, a mí el chino Begoa solía decir siempre una cosa que no quiero que lo pongas en tus cosas, solía decir, oye, tú te entenderías hasta con extraterrestres. Has estado 17 años con catalanes. Increíble. Y 40 años con mexicanos. Puta madre, decía. Joder. José Mari, eres genial, José Mari. Un par de preguntas, mejor dicho, tres preguntas. Cuando llegaste a México se publicaba la revista Cancha. ¿Le conociste a su director, el periodista donostiarra Paco Turrillas? Este Turrillas se escapó de España durante la Guerra Civil. Militante de Acción Nacionalista Vasca, fue detenido y condenado a muerte. Logró escapar de la prisión del Dueso en Santoña. Estuvo escondido en su casa de San Sebastián y finalmente logró escapar a México vía Portugal. Y la tercera pregunta, José Mari, es, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser pelotari? Sí se publicaba el año 58 que llegué, y quizá duró unos años más, no sé.
Sí conocí a Paco Turrillas, éramos muy amigos. Me tenía mucha confianza y más de una vez me pidió mi parecer. Recuerdo una situación especial eh, en donde me confesó que llevaba varios días pensando en suicidarse y me salió del alma contestarle: Paco, por el amor de Dios, te escapaste de Santoña, la prisión del diablo. Caminaste noches enteras para escapar de los que te perseguían, te escondiste en el suelo de un piso en San Sebastián por meses y no pudieron contigo. ¿Y ahora quieres ponerles en bandeja toda tu historia y tu vida? No, Paco, por favor, no. Después supe de lo que me contaron, porque me retiré con 31 años y en 6 años no pisé más el frontón. Después con la familia nos fuimos a vivir a Barcelona. ¿Ser de nuevo pelotari? Muchas veces he pensado que si hubiera dejado la pelota en el mismo momento que llegué a México hubiera hecho dinero. Yo sabía lo que pagaban en las empresas de españoles y judíos, pero seguí jugando. La verdad, sí. Si volvería a ser pelotari, sí volvería a ser pelotari, porque los recuerdos positivos son muchísimos y todavía conservo amigos entrañables de aquellos que fueron compañeros en la cesta. ¿Te gusta leer? Sí, cómo no, sí. Recomiéndame un libro. Ave María Purísima, ahora sí me has puesto difícil. Bueno, Eso lo tendré que ir viendo lo que tengo y más adelante te lo recomendaré. ok. ¿Qué hace que tu corazón siga latiendo, José Mari? Sí, no sé lo que diga el médico hoy, que todavía curiosamente no ha venido, pero se supone que estoy bien, aunque estoy perdiendo las piernas, pero creo saber el por qué, curiosamente, porque hoy en día tenemos esto del internet, que es una maravilla. No sé, a veces pienso que sirve para enredarte, pero creo que no, que saque mucha información si sabes buscarla. Así que no sé, creo que sé por dónde van los tiros con lo de mis piernas y creo que me lo dirá el médico además, Sí. porque no solo es un cansancio, es una sensación de agujetas en los músculos y agujetas no tendría por qué tener. Incluso llegué a tomar un poquitín de bicarbonato estos días, pero no se me quitaba. Esos son secuelas de años de jefe de mantenimiento en el principal palacio. Oye, te voy a decir una cosa. Yo tenía una de estas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Vértigo. Tenía un vértigo yo impresionante. Si no estaban Juanito y Pachi, yo me quedaba en el suelo porque no podía subir el andamio aquel. En cuanto empezaba a agarrar y en el segundo piso del andamio ya me empezaban el miedo, me daba, el miedo era más fuerte que yo. Pero resulta que un día había una urgencia que hacer y le digo a Juanito y a Pachi, y me dice Juanito: no, lo haremos otro día porque mañana hay el partido de fútbol y yo no me lo pierdo. Oye, Juanito, no, no, no. Ah, bueno, Pachi. Entonces me dice Pachi: entonces no podemos hacer. Le digo: claro que podemos, tú y yo. Pero tú no subes, yo subiré, no te preocupes. Viene Pachi, empiezo a subir y digo: subo porque subo. Subí arriba. Nada más te digo una cosa, no solo se me quitó el vértigo. Las posteriores obras que hicimos, Pachi se solía amarrar arriba con un cinturón grande y yo ni me amarraba. Cruzado de piernas solía estar arriba, a 10 metros arriba. Fíjate si quité el vértigo, porque cuando voy a hacer una cosa, la hago. A mí. José Mari, ¿cuándo te vamos a ver por Marquina? Pues mira, la ilusión que tengo es en mayo, pero pues no lo sé. Si me queda en ilusión y tengo que esperar a más. Pero ya veremos. Ya Bueno. veremos porque ya creo que te comenté que le dije a mis hermanas: ¿cuándo vendrás? Y le dije: mira, hay tres cosas. Una es ganas, esa ya la tengo, y las otras es cartera y salud. Y esas Dios dirá. Bueno, un placer charlar contigo. Eres una de las personas más respetadas y queridas en el colectivo de la Cesta Punta. Como has dicho tú,
han pasado por el Palace en esos 9 años unas 270 pelotaris. Algunos no pasamos por ahí en tu época, pero sí hemos hablado contigo, hemos oído hablar de ti y la verdad es que es un honor tenerte, es un honor conversar contigo y espero que la gente que nos escuche disfrute lo que yo estoy disfrutando en este episodio. José Mari, Bueno, sí, agradezco tu amabilidad porque tú también te puedo poner entre los de los que he conocido, de los que como persona estás arriba, ¿eh? sí. Qué grande. José Mari, un fuerte abrazo. Igualmente a Juanita, a Chema, tu hijo, uno de tus hijos con el que coincidí en Bridgeport, además. Compartimos vestuario y cancha, un chaval majísimo. Y bueno, cuidaros mucho y espero verte en Marquina, José Mari. Bueno, Dios te oiga, ya me gustará ya hacer ese viaje y a ver si comemos juntos. Ok, un abrazo fuerte. Y a los que nos escucháis episodio tras episodio, como no, agradeceros y, insisto, estoy seguro de que vais a disfrutar o habéis disfrutado con la charla que he mantenido con José Mari Fernández Urquiaga, uno de los más respetados y uno de los más queridos. Hasta la semana que viene. Escarricasco a todos y un abrazo. Bueno, estás en aquí. Agur, Ordón.